¿Ninguna consulta? Buenazo, gracias Javier por confirmar. Ok, entonces voy a proyectar. Por favor me confirman, ¿sí? Me confirman cuando se vea, por favor. Ya se ve, Sí se ve, profesor. profesor. Sí se ve, Ya, profesor. buenazo. Buenazo, chicos, gracias. A ver, entonces, dicho esto, el día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de los riesgos dentro de esta disciplina de seguridad de la información, ¿no? Entonces, recuerden que esta lámina la vimos también, y la voy a así pasar rapidísimo nada más, pero de alguna manera bosqueja o representa el ecosistema de la gestión de riesgos. Todo parte, si es que ustedes se enfocan en la parte inferior de la lámina, en la parte inferior izquierda, todo parte de que nosotros, como seguridad o personal de seguridad de la información, nos enfoquemos en que si es que nosotros conocemos o somos parte de una compañía, nosotros debemos plantear o proponer, o en otras palabras, escribir en alguna política de seguridad de la información, debemos de plantear requerimientos de seguridad. En estos requerimientos de seguridad nosotros vamos a plantear lo que debemos tener desplegado en la organización para que se puedan convertir en controles como tal, ya sean controles administrativos, o también llamados procedimentales, o controles técnicos. ¿Con qué objetivo? De que nosotros podamos prever los posibles incidentes de ciberseguridad o de seguridad de la información, y para que no sean estos materializados por amenazas, por diversas amenazas, como lo hemos visto, amenazas externas o amenazas internas. Porque en el caso de que nosotros no podamos anticiparnos o no despleguemos algún control de seguridad, van a ser aprovechadas estas debilidades, ¿no? O estas ausencias de algún control van a ser aprovechadas por estas amenazas y finalmente van a apoderarse de ellas, que en sí son estas ausencias de control o estas debilidades, o también llamadas vulnerabilidades. ¿Para qué? Para que finalmente impacten a un activo, o impacten en este caso a nuestros activos que son críticos en muchas ocasiones, ¿no? Los activos críticos de la organización. En otras palabras, si es que las amenazas se aprovechan de las vulnerabilidades o debilidades, van a impactar a los activos de información. Por eso les puse el ejemplo del sitio web. Si es que obviamente se apoderan de alguna ausencia y a través de algún exploit, a través de algún vector de ataque, esas amenazas se aprovechan de ella, valga la redundancia, van a afectar nuestro sitio web, van a afectar la disponibilidad de la misma, del mismo sitio web. Y eso va a incurrir en que el activo como tal, que tiene un valor, en este caso el sitio web tiene un valor para la organización, va a hacer de que tenga algún impacto hacia la empresa, hacia la compañía, haciendo de que se materialice el riesgo, ¿no? Por eso el riesgo está en la parte central, ¿no? Y va a depender mucho de cuánto para la empresa es soportable o puede soportar a que el activo que ha sido impactado esté de repente detenido o esté, valga la redundancia, impactado por tantas horas para que el negocio pueda de alguna manera tratar de sobrellevar dicho evento de ciberseguridad. Si obviamente el evento dura muchísimo tiempo, definitivamente la empresa se va a ver impactada por los efectos que hemos visto en sesiones anteriores a nivel legal, a nivel económico, a nivel reputacional, etcétera, ¿no? Pero es por eso que les decía que esta lámina trata de bosquejar de alguna manera los diversos elementos que hemos podido estudiar hasta el día de hoy y que finalmente todo se traduce en riesgos. Si nosotros no prevemos, si nosotros no definimos los requisitos de seguridad, finalmente no vamos a poder voltear con el área tecnológica o ir hacia la alta dirección para proponerle ciertas tecnologías de seguridad que nos van a traer beneficios para poder obviamente prever dichos algunos eventos de ciberseguridad, y finalmente si es que eso no lo conseguimos, fácilmente las amenazas podrían llegar a apoderarse de alguna debilidad que hoy por hoy tengamos asociado a un activo, y finalmente ese activo podría ser impactado, mucho más si es que el activo
resulta siendo tan crítico para la organización como el caso del sitio web, por ejemplo, ¿no? Haciendo que obviamente se materialice dicho riesgo. Ok, entonces, bueno, volviendo también al ejemplo que vimos hace unas semanas, recuerden que todo riesgo en cualquier escenario en el cual nos encontremos, ya sea que estemos evaluando un componente de tecnología o un proceso o cualquier otro activo de otra unidad del negocio, el riesgo siempre es cíclico, ¿no? La gestión de riesgos es cíclico. ¿Por qué? Porque la amenaza puede ser de alguna manera reducida con los controles de seguridad que nosotros podamos proponer, pero finalmente el riesgo no se elimina. ¿Cuándo se elimina el riesgo? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? ¿O cuando de alguna manera llegaba a desaparecer del todo el riesgo? A ver si pueden recordar. Cuando definitivamente el activo o el proceso deja de existir, ¿correcto? Porque desde ya el activo tecnológico o el activo de información, si es que este está en operación, ¿no? Siempre va a haber un riesgo de por medio, por más de que el riesgo sea mínimo. Siempre todo activo de TI o un activo de información o un proceso como tal, siempre va a tener un riesgo. ¿Ya, chicos? Solamente el riesgo se elimina si es que el activo de información o si el proceso simplemente deja de existir. Obviamente si es que lo dejan de utilizar en el activo o es eliminado ya del todo. Solamente ahí nada más el riesgo se elimina. Pero mientras el activo exista, esté en operación o el proceso esté en funcionamiento, siempre va a haber un riesgo, así sea mínimo. Entonces aquí, en este slide, si bien la amenaza está asociada más a una amenaza natural, por eso se hace referencia a una inundación, y el riesgo justamente hace de que la casa o la locación pueda ser inundado, y la vulnerabilidad es obviamente que esté a expensas o a las orillas del río, ¿no? Si es que nosotros tomamos el control de proponer de que la locación o la casa sea movida al centro de la ciudad, definitivamente reducimos el riesgo, sí. ¿Cuánto lo reducimos? Ahí tendríamos que apoyarnos de una metodología para ver cuánto estamos reduciendo el riesgo, pero no es que el riesgo lo eliminamos. No, ¿por qué? Porque podría darse de que ya la locación esté en la ciudad, pero puede haber un incendio en el data center y finalmente hace de que la locación finalmente también incurra en otro riesgo. Por eso le decía de que se presentan normalmente diversos escenarios o diversas amenazas, pero nunca el nunca el riesgo como tal se elimina. Ok, chicos, bueno, hay que tener en cuenta que cuando nosotros llegamos a identificar nuestros diversos activos de información, debemos plantearnos diversas preguntas y poder también, obviamente esas preguntas son las que son de alguna manera gestionadas o acordadas entre las personas que toman decisiones, que son normalmente las de alta dirección. Estas decisiones contemplan si es que en algún momento bajo la tecnología o el apetito de riesgo que la organización podría abordar, son capaces de poder llegar a estas instancias, de poder pagar o no una suma en el caso de que los extorsionadores o sus agentes maliciosos podrían aprovecharse del control total o de información crítica muy sensible para la organización, ¿no? Desde ya les comento de que por más, y eso no solamente viene de la experiencia que yo he podido de alguna manera también manejar en otras instituciones, sino que desde ya está respaldado por consultorías internacionales de seguridad, se recomienda, finalmente eso ya va a quedar a criterio de los altos directivos de cada empresa, pero se recomienda, ya les digo, que no llegue la empresa a hacer pagos por estos ataques o por estos secuestros de información que podrían tener en sus manos o que podrían tenerlos, claro, que podrían tenerlos prácticamente en sus manos estas empresas maliciosas, por decirlo así, ¿no? Empresas entre comillas, ¿no? Porque finalmente son actores externos maliciosos los que llegan a apoderarse de nuestra información.
de la empresa, me refiero, ¿no? La idea es de que nosotros no lleguemos a ese punto de pisar el palito, como se dice, porque desde el momento en que nosotros llegamos a tomar esa decisión, prácticamente el agente, el externo, o estas, entre comillas, estas organizaciones maliciosas, van a lograr identificar que esta empresa o esta compañía, que ha sido obviamente atacada o comprometida, podría llegar en otro momento también a aceptar un determinado monto o de pagar este rescate en diversas ocasiones, ¿no? Para ser más exacto, ¿no? Entonces, esto ya está demostrado, está bajo estadísticas de que si es que una empresa llega a hacer justamente este descargo o este pago, definitivamente va a haber una segunda o tercera oportunidad, ¿no? O sea, va a haber cíclico esto, ¿no? Entonces, por eso de que se recomienda. Y esto está avalado, está incluso registrado por diversas consultorías tipo Gartner, tipo Forrester en sus diversas investigaciones que hacen, pero finalmente, como les digo, es ya decisión de la alta dirección propia de la compañía, ¿no? Pero se recomienda de que no se haga definitivamente. Ahora, la gestión de riesgos como tal está muy asociada al plan de continuidad o a la continuidad del negocio, como también le llaman, ¿no? ante un evento de ciberseguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por más de que tengamos diversos controles, ¿no? O en un escenario de que nosotros hayamos desplegado N tecnologías o tengamos desplegado diversos controles de seguridad, finalmente nos impacta un evento de ciberseguridad, el plan de continuidad del negocio tiene que activarse definitivamente, ¿no? Pero para que podamos reactivar los servicios críticos para la organización, ¿no? Se entiende que en esa reactivación para que la continuidad del negocio se pueda activar y darle operación nuevamente a la organización, se entiende que se han tenido que medir previamente o evaluar previamente cuáles son esos activos, ¿no? Esos activos críticos que debemos dar continuidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que podamos nosotros poder reponer la operación, de que la organización no pueda salir tan impactada, por decirlo así, y que de alguna otra manera nos sirva para que podamos recuperar los servicios más críticos. Obviamente, en la continuidad o en ese plan de continuidad del negocio, si es que hoy, por ejemplo, nos impacta un evento de ciberseguridad y nosotros manejamos 10, por dar un número, 10 servicios muy críticos, en el plan de continuidad del negocio, por lo general, se activan, dentro de esos 10 siempre van a haber una muestra o un número mucho más acotado de servicios que son mucho más críticos que los 10 iniciales que se han planteado o que se tienen identificado. Probablemente van a salir unos 5 o unos 4 que van a ser los más críticos a diferencia de esos 10. ¿Con qué objetivo? De que la organización pueda tratar de seguir operando con esos 4 o 5 servicios dentro de los 10 que, por lo general, en una situación normal, son las que utiliza para trabajar. Pero si es que esos 4 o esos 5 no son las que siguen operando después de un determinado impacto, obviamente, va a afectar a la organización como tal, ¿no? Podría finalmente llevarlos a un posible escenario de bancarrota, por decirlo así, ¿no? Pero definitivamente sí, a eso iba con la gestión de riesgos o cómo participa o cómo está interiorizada la gestión de riesgos dentro de un plan de continuidad del negocio. Porque para que uno pueda activar el plan de continuidad del negocio, se ha tenido previamente que identificar cuáles son esos activos o esos servicios críticos para la organización que sí o sí se deben de dar continuidad. Y si es que esos 4 o 5 servicios críticos no pueden seguir operando, no, obviamente van a afectar a la organización. Y para que nosotros hayamos podido identificar esos 4 o 5 servicios, hemos tenido que previamente hacer un análisis de riesgos sobre esos 4 o 5 servicios críticos. ¿Con qué objetivo? De que si es que algo nos impacta o nos afecta en este momento, a través de esos 4 o 5 servicios tendríamos que nosotros proponer alternativas de continuidad, como lo dice la continuidad del negocio, para que nosotros podamos tener un plan B para seguir operando en la organización. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de gestión de riesgos,
debemos tener presente de que el riesgo como tal, obviamente al ser impactados por una amenaza, finalmente no es más de que hablemos de que dicha materialización se va a dar, se va a concretar, ¿no? Justamente porque un externo o por un insider o un outsider malicioso va a aprovechar la vulnerabilidad que haya podido identificar. Es por eso de que siempre se menciona, chicos, de que no deberíamos llegar al punto, al escenario de que esta amenaza conozca más de nuestra organización que nosotros mismos que nos desempeñamos en el área de tecnología o en el área de seguridad. Mucho más si se trata de un agente externo, de una amenaza externa. Se podría, entre comillas, pensar de que un insider malicioso podría conocer la organización tanto como el área de seguridad de la información que obviamente está dentro de la empresa. Pero recuerden que si se trata de un insider malicioso, él únicamente podría tener referencia de cómo se maneja o cómo se sigue un flujo en particular de donde él trabaja o probablemente de los accesos que él pueda tener. Pero nosotros como área de tecnología, área de seguridad de información o área de seguridad TI, debemos obviamente conocer todo nuestro ecosistema, conocer toda nuestra red para que obviamente nosotros podamos anticiparnos a lo que probablemente podría hacer una amenaza tipo un insider malicioso. ¿Ok? Y el impacto, recuerden que obviamente al interactuar o al multiplicarse por la probabilidad finalmente nos va a dar el riesgo, ¿no? Recuerden que el riesgo es el resultante de la probabilidad o el impacto, ¿no? Y que justamente en el artículo que les comenté, que les compartí, ahí está de alguna manera o ejemplificado de forma sencilla de cómo nosotros podemos hacer este cálculo del riesgo al multiplicar el impacto con la probabilidad a través de una identificación de activos que en el artículo está asociado a activos de información de tecnología, ¿no? Recuerden que el activo debemos enfocarlo siempre por lo que para la organización es para qué tanto podría ser relevante para la organización sobre los activos, sobre los datos o información que se pueda manejar. De igual forma también con la amenaza. La amenaza, como les mencionaba, que puede ser tantas amenazas externas o amenazas internas, y la vulnerabilidad, que recuerden que si bien es una debilidad, es la ausencia de un control, la vulnerabilidad tiene que ser de alguna manera gestionada o tiene que ser accionada por esta amenaza. La vulnerabilidad como tal no va a incurrir o no va a accionar por sí misma, tiene que ser aprovechada por una amenaza, ¿no? Es por eso de que mucho se escucha el término de superficie de ataque. Si nosotros la superficie de ataque la reducimos, la acotamos, finalmente podríamos tener, si bien es cierto, vulnerabilidades, podríamos tener debilidades, sí, correcto, pero mientras no dejemos o acotemos el acceso de estos agentes externos, probablemente podríamos convivir cierto tiempo con una vulnerabilidad o con una debilidad dentro de nuestra organización. Pero si nuestra superficie de ataque la abrimos, por decirlo así, va a ser mucho más fácil para un agente, un atacante externo de que pueda aprovechar dicha vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, el análisis de riesgo, si bien es un frente que nos transmite o que nos recomienda el sistema de gestión de seguridad de la información, que es el SGSI, según la ISO 27001, nos transmite que para que nosotros podamos prever cualquier evento de ciberseguridad, debemos definitivamente realizar una gestión adecuada de nuestros activos. ¿A través de qué? A través de un assessment o también llamado un análisis de riesgos, ¿no? Y obviamente, ¿con qué objetivo? Para que las amenazas no puedan aprovechar estas debilidades. Ahora, deben tener presente, chicos, de que las medidas, las salvaguardas, si quieren llamarlas también, o las contramedidas, también a veces también se las escucha también esos términos, está en línea a que nosotros podamos prever alguna explotación, algún impacto de estas vulnerabilidades, ¿no? A través del uso de ciertos exploits y que puedan ser aprovechados por estos atacantes para que obviamente puedan afectar a un activo de información, ¿no? O en otras palabras, existen medidas preventivas y correctivas. Preventivas cuando nosotros nos adelantamos, ¿no? Prevemos, en otras palabras,
y correctivas cuando finalmente nos apoyamos, por decirlo así, a través de una tecnología de seguridad, ¿no? Que nosotros probablemente hayamos configurado, ¿no? Y que al detectar algún evento, algún tráfico anómalo, definitivamente va a proceder con una notificación o con un posible, con un simple mandato, como es el bloqueo de un tráfico no autorizado, ¿no? Pero ya sean medidas preventivas o sean medidas correctivas, finalmente estamos hablando de salvaguardas, medidas o controles en general que nosotros podemos plantear para poder mitigar el riesgo que estamos analizando. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿por dónde comenzamos para hacer un análisis de riesgos? Como les mencioné también o como les compartí en el artículo, es importante que nosotros podamos identificar el contexto, ¿no? Y también nosotros podamos tener un alcance. El alcance puede ser, imaginemos, si ustedes son unos consultores o ustedes quieren o son una empresa que recién prácticamente se está iniciando esta empresa y reciben un mandato, un pedido de su gerente, su jefe inmediato, y les dicen necesitamos tener una evaluación de riesgos de toda la organización a nivel de seguridad de información definitivamente. Entonces ustedes pueden plantear, si es que es un requisito probablemente, no sé, de una auditoría o un requisito para que ustedes obviamente puedan certificarse, ¿no? Etcétera. Ustedes podrían ir con el objetivo de medir cuáles son los diversos riesgos que tienen en la organización por los diversos activos de información que manejen, o podrían partir de paso en paso, como se dice, ¿no? Podrían partir de ciertos procesos internos, ¿no? Para que ustedes obviamente tengan cierto roadmap, ¿no? De ejecución y de avance. Obviamente empezarían por ciertos procesos como por ejemplo el área de tecnología, el área de logística, el área de tesorería, etcétera, pero con el objetivo de que vayan teniendo ciertos entregables, ¿no? Pero ya sea que vayan hacia un análisis macro de toda la organización o que sea un análisis bajo ciertos procesos o paso a paso, por decirlo así, finalmente lo que ustedes están haciendo ahí es hacer un análisis de riesgos, sea lo uno o sea lo otro. Pero en cualquier escenario que ustedes vayan y hagan un análisis de riesgos o un assessment de riesgo de información, finalmente lo que ustedes van a hacer es eso, es identificar los activos que presenta la organización o que presenta un proceso en sí, y obviamente a partir de esos activos que ustedes lo identifiquen, van a empezar a hacer el listado de vulnerabilidades, que es lo que ustedes han comentado en el foro, ¿no? Van obviamente también a tratar de sumarizar algunas vulnerabilidades, como el caso que les sugerí, del tema del hardening, o en su defecto también van a empezar a desplegar las amenazas a las cuales podría estar asociado el activo de información, y ya vamos a ver en las siguientes láminas que vamos también a tratar de sugerir algunos planes de acción, ¿no? Recuerden que la amenaza desde ya no actúa por sí misma, se tiene que aprovechar, tiene que ser accionada por un agente malicioso, que puede ser un externo, puede ser un interno, pero finalmente lo que va a hacer es justamente aprovechar esta vulnerabilidad o debilidad que se ha identificado, ¿no? Asociada al activo, ¿no? Ahora, debemos tener presente, chicos, de que la gestión de riesgos es es el frente que nos transmite la seguridad de información para poder mitigar los riesgos, para la redundancia, que se han identificado sobre un activo de información o sobre un proceso. Siempre se debe de buscar un equilibrio y sobre todo también ver cuál es el mayor impacto que podría tener la organización si es que no se aborda dicho riesgo, ¿no? Es por eso de que en el slide se muestra o se hace referencia de que debe haber un equilibrio entre el costo que podría representar a la organización el implementar un control de seguridad o, eh, o en sí el beneficio que podría presentar la empresa en el caso de que ésta se despliegue, o incluso medirla o contrastarla con el impacto que podría tener también la compañía, en el caso de que no se despliegue dicho control, ¿no? Porque deben tener presente de que si es que
si es que no se aborda, no se implementa un control de seguridad, ¿no? ¿A qué riesgo nos exponemos? ¿A qué riesgo se expone la organización en el caso de que el evento o la amenaza se materialice, ¿no? El riesgo se materialice, ¿no? Deben tener presente de que muchas veces, a veces la cura, como se dice, resulta ser mucho más impactante que la enfermedad, como se dice, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, si bien es cierto, se identifica un riesgo, ¿no? Y se sabe que se debe de implementar un control de seguridad para, obviamente, mitigar dicho riesgo, pero implementar probablemente el control, en algunas ocasiones, genera un mayor monto, una mayor número de inversión hacia la organización, que en el caso que si es que nos impacta el evento de ciberseguridad, podríamos incurrir simplemente de repente en menos cantidad de dinero, ¿no? O sea, en otras palabras, si es que al día de hoy nos impacta un ransomware, por poner un ejemplo, y nos afecta con 5 millones de dólares, ¿no? Probablemente si es que nosotros, al implementar ese control de seguridad y que obviamente también hemos identificado asociado a esa debilidad asociada a ransomware, o para mitigar un ransomware, si nosotros identificamos que tenemos que proponer ciertos controles y que al costearlos nos sale un monto de 7 millones, entonces habría que ver qué tanto podría o ser beneficioso para la organización si es que vamos con la cura, que en este caso es proponer una inversión de 7 millones a que nos impacte si solamente vamos a incurrir en un gasto o pérdida de 5 millones. Entonces, es por eso de que debemos de hacer un análisis de riesgos de forma cuidadosa, lo más inteligente posible, y también tratando de identificar todos los escenarios posibles y que se podrían dar, ¿no? Entonces, es eso cuando yo transmito o cuando les comento que se debe dar un equilibrio con el costo que podría representar implementar un control de seguridad con la importancia que puede tener un activo de información. Y esto está asociado a la criticidad o al resultado del riesgo que nosotros nos podríamos tener al realizarlo, ¿no? Y bueno, aquí en esta lámina está representado obviamente las diversas vulnerabilidades asociadas al riesgo que podríamos ver de forma rápida en el slide. De forma rápida en el slide, obviamente vemos de que hay diversos riesgos, ¿no? Uno, que las claves del personal, como se dan cuenta, en las paredes están expuestas, ¿no? Cualquier persona que incluso que no es de la organización puede pasarse por las instalaciones y ver las claves del personal. Y si es incluso personal de la misma organización, yo podría actuar o ser un insider malicioso y utilizar la clave de mi otro compañero para suplantarlo y finalmente tratar de sabotear a la empresa. O incluso, ¿no? Como se ve también en la ventana de esta persona que quiere de alguna manera hacer daño a la organización y que puede ingresar por la ventana, ¿no? Entonces, entre las tantas vulnerabilidades o amenazas que sabemos que se dan, ¿no? Como por ejemplo esta persona que también se paró por un momento y dejó su monitor desbloqueado, ¿no? Vino una tercera persona y si es que maneja información sensible, imaginemos que esté justo visualizando un listado, un Excel con los salarios de la organización, y una persona puede pasar y que se gana con información sensible, ¿no? Entre las diversas vulnerabilidades que se pueden identificar, ¿no? Entonces deben tener, chicos, presente que para poder realizar una adecuada gestión de riesgos debemos de partir con la identificación, como lo he mencionado también en otras ocasiones, debemos de partir de nuestra identificación de activos. Y dentro de esa identificación de activos debemos de categorizar o seleccionar o rápidamente también resaltar aquellos que pueden ser más críticos que otros. ¿Ok? Ahora, en este slide que también es importante que ustedes puedan captar o llevarse la idea, es de que la amenaza como tal, que puede ser a través de un externo o un interno, un insider o un outsider, va sí o sí a tratar de aprovechar, y es importante que ustedes lo tengan en cuenta, va a tratar de accionar algún método, ¿no? O en otras palabras, aprovecharse de esta debilidad haciendo uso de un exploit para llevar a cabo su objetivo. De por sí, la vulnerabilidad o debilidad
no va a actuar por sí sola, va a tener que ser accionada por esta amenaza, ¿no? Y en muchas ocasiones asociadas al entorno digital, definitivamente va a ser obviamente representada por un agente malicioso, haciendo uso obviamente de escalamiento de privilegios, no movimientos laterales, ¿no? Y de alguna manera va a ser accionada por un evento digital, en otras palabras, ¿no? Si bien amenazas pueden darse en muchos contextos, pueden entenderse que existen amenazas en muchos contextos, pero definitivamente la amenaza va a estar representada, al menos en el entorno de seguridad de la información o de ciberseguridad, siempre por un evento, un evento malicioso o un comportamiento no autorizado, ¿ya? Para que lo puedan tener presente. Ahora, el análisis de riesgos, si bien se basa en una adecuada identificación de los activos, recuerden por favor de que los activos como tal pueden ser utilizados de toda la organización o bajo un alcance acotado. En otras palabras, ustedes para iniciar una gestión de riesgos pueden basarse en los diversos procesos que se manejan en la organización o sobre un proceso en particular. Por eso les mencionaba de que si ustedes en algún momento tienen el pedido de realizar un análisis de riesgos, lo pueden realizar sobre toda la organización o sobre un proceso en particular. El alcance ya dependerá del pedido, del objetivo que tenga la organización para abordar, pero ya sea lo uno o ya sea lo otro, finalmente ustedes deben de seguir esos pasos. Uno, la identificación del alcance, que es lo que les mencionaba, que lo hagan sobre toda la organización o sobre un proceso en particular. Lo otro es que identifiquen sus activos o que obviamente y que también resalten o también confirmen cuáles son los activos más críticos que otros. El siguiente paso es de que puedan identificar las amenazas asociadas a esos activos, las vulnerabilidades o también llamadas debilidades asociadas a esos activos. El otro es de que también puedan contemplar, por eso justamente le mencionaba, tomando el ejemplo de su compañero Javier, de que cuando nosotros identifiquemos las vulnerabilidades también vayamos pensando en las contramedidas o los controles que podrían ayudar para mitigar estas vulnerabilidades o este riesgo en sí, ¿no? En otras palabras, debemos identificar esos controles de seguridad o las salvaguardas que podrían mitigar estos escenarios, y después es obviamente realizar el cálculo de riesgo. ¿Y cómo vamos a calcular el riesgo? Multiplicando la probabilidad por el impacto. Y justamente en el artículo que les compartí de INCIBE muestra de forma sencilla cómo podríamos llevar a cabo este cálculo del riesgo. Y después vamos a ver ya como punto final cuál es la mejor forma para poder gestionar el riesgo. Si vamos a transferirlo, si vamos a retenerlo o simplemente lo vamos a eliminar, ¿no? Eliminar entre comillas, ¿no? Porque como sabemos, eliminamos siempre y cuando el activo deje de existir o el proceso no exista, ¿no? En la organización. Y la actividad 5 es lo que les quería decir, que vamos para la siguiente semana, vamos también a trabajar en un caso que va a ser prácticamente un interrogante parecido a lo que hemos desarrollado la semana pasada, producto justamente de lo que hemos revisado el día de hoy. Voy a aperturar nuevamente en el foro, obviamente una casuística haciendo referencia a la clase de hoy, y la idea es de que todos repliquen sobre la misma y que generen debate también entre ustedes. No solamente es replicar al comentario o a la pregunta que yo voy a hacer, sino también ustedes también podrían debatir entre ustedes mismos para obviamente enriquecer los conocimientos que vamos aprendiendo cada semana. ¿Ya, chicos? ¿Todo claro? Buenazo. Gracias, Cristian. Gracias, Francisco. Todo claro, ¿no? A ver, solamente antes de irnos, Liliana, ya que acabas de comentar, ¿cuál es el último paso? El último paso para poder gestionar de forma adecuada un riesgo. Lo acabo de mencionar hace unos minutos nada más.
Liliana. Debemos de, después de esto, monitorear los riesgos y ver cómo es su comportamiento que se está dando. Sí, muy bien. A ese comportamiento prácticamente se le conoce como el tratamiento en sí. ¿Cómo lo vamos a tratar? Después de que saquemos el cálculo del riesgo que es probabilidad por impacto, ¿cómo lo vamos a tratar? Si lo vamos a transferir el riesgo, si lo vamos a mitigar, si vamos a retenerlo o probablemente eliminemos el riesgo, porque también podamos también determinar de que ese riesgo debemos ya asociado a un activo, asociado a un proceso, debemos simplemente eliminarlo, es decir, dejar de que el proceso o el activo exista, porque también se da en esos escenarios. Pero lo que has comentado justamente, Juliana, hace referencia al tratamiento del riesgo, que va después del cálculo del riesgo. El cálculo es probabilidad por el impacto. Pero de acuerdo, buenazo por ese lado. Felicidades, Juliana. Entonces, es eso, chicos. Entonces, sí les pido, por favor, que estén atentos al foro. Voy a aperturar una nueva casuística